¿Y si los árboles respiraran cuando nadie los mira? Clara lo pensó mientras el sol caía detrás de los troncos y el bosque parecía exhalar su propia luz. Cada hoja vibraba con una calma inquietante, como si guardara un secreto antiguo. El aire se volvía espeso, tibio, lleno de murmullos que no pertenecían al viento. Ella encendió su grabadora, creyendo capturar silencio. Pero lo que encontró fue un suspiro, largo, profundo, humano. Diego la miró sin entender. Y en ese instante, el bosque pareció responder. No con palabras, sino con un sonido tan suave que dolía. Como si la tierra, por fin, respirara su verdad. El sonido aún flotaba en el aire cuando Clara revisó su grabadora. Nada parecía fuera de lugar, pero su pecho seguía latiendo al ritmo de aquel suspiro invisible. Diego preguntó si los árboles hablaban. Ella sonrió, sin poder responder. Alrededor, las ramas crujían con dulzura, como si el bosque escuchara. El eco del primer aliento parecía seguirlos, repitiendo su respiración. Clara, con la curiosidad temblando en los dedos, supo que lo que habían oído no era viento. Era vida recordando su nombre. El bosque empezó a moverse sin viento. Hojas que respiraban, ramas que se estiraban con el peso del silencio. Clara guardó la grabadora y caminó despacio, siguiendo un rumor que parecía llamarla por su nombre. Diego la siguió, mirando a cada lado, esperando ver ojos en la oscuridad. La tierra crujía, viva. No sabían si estaban adentrándose o siendo recibidos. De pronto, un sonido bajo emergió de la tierra, tan profundo que parecía un latido. Clara se arrodilló, tocando el suelo húmedo. Diego contuvo el aliento. El suspiro volvió, esta vez más largo, más humano. No era eco, no era viento. Era el bosque, respirando con ellos. El cielo se cerró sobre ellos en un silencio espeso. Clara levantó la vista y por un instante creyó ver las copas moverse al compás de su respiración. Diego sonrió, pequeño y valiente, y dijo que el bosque tenía alma. Clara quiso negarlo, pero el sonido volvió, suave, profundo, lleno de vida. Esa noche supieron que ya no estaban solos. Al amanecer, Clara revisó las grabaciones. El sonido no era viento, ni animales, ni nada que la ciencia pudiera nombrar. Las ondas respiraban, subían, bajaban, con la cadencia perfecta de un pecho humano. Diego miraba el monitor fascinado, convencido de que los árboles tenían corazón. Clara no lo desmintió. Algo dentro de ella latía igual que esas gráficas azules. Por primera vez en años, la ciencia le parecía un puente, no una barrera. El sonido regresó esa noche, aunque el grabador estaba apagado. Un susurro leve, apenas audible, que parecía colarse por las paredes. Diego se tapó los oídos, riendo nervioso. Clara, inmóvil, comprendió que el bosque no hablaba solo cuando lo escuchaban. Había aprendido a responder. Clara llevó las muestras al laboratorio portátil. Analizó las frecuencias una por una, esperando encontrar errores. Pero los patrones se repetían. Pausas, inhalaciones, exhalaciones. Diego observaba en silencio. Cuando Clara amplió el sonido, ambos escucharon una voz lejana, como si el bosque intentara pronunciar una palabra. No era idioma, era intención. Esa noche el bosque no durmió. Clara caminó sola hasta el claro donde todo empezó. El aire tenía una textura diferente, más densa, más viva. Cada paso sonaba como una respiración entrecortada. De pronto, un soplo cálido recorrió su espalda. No había viento, solo el sonido del bosque, respondiendo su presencia.
Diego la esperó despierto, con miedo y esperanza. Cuando Clara volvió, traía los ojos brillando con una certeza extraña. Dijo que el bosque tenía ritmo, como una canción que nadie recordaba. Esa noche, mientras la bruma entraba por la ventana, ambos escucharon el mismo suspiro profundo y juraron que sonaba agradecido. Las noches se volvieron más cortas. Clara ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el bosque respirar dentro de su mente. Diego contaba los segundos entre cada suspiro, como si esperara que algo respondiera, y respondía. Las hojas golpeaban las ventanas con un ritmo suave, casi humano. Era como si el bosque los escuchara también, como si aprendiera su manera de respirar. Clara comenzó a pensar que tal vez la frontera entre ciencia y espíritu no era tan sólida como creía. Una madrugada, Clara salió con Diego al bosque para comprobar si el sonido seguía allí. El aire era más espeso que nunca, cargado de algo invisible. Cuando colocó la grabadora en el suelo, la tierra tembló levemente. No era miedo, era reconocimiento. Diego miró a su tía y sonrió, como si el bosque los saludara. El sonido cambió. Ya no era un simple suspiro. Ahora parecía responder a cada palabra, a cada movimiento. Clara habló al bosque, casi sin pensar. Preguntó si estaba vivo. El eco devolvió su voz, suavemente transformada. Diego rió, y el bosque pareció reír también. Durante unos segundos, todo respiró al mismo ritmo, la tierra, los árboles y ellos. De pronto, las hojas comenzaron a moverse sin viento. Una corriente invisible recorrió el suelo, haciendo vibrar las raíces. Clara sintió el sonido pasarle por el cuerpo como una ola tibia que venía de abajo. Diego gritó su nombre y corrió hacia ella. Pero Clara no se movió. Entendió, por un instante, que el bosque no hablaba con palabras, sino con presencia. Era una conversación sin idioma. Esa noche, Clara volvió a escuchar la grabación. No era solo respiración, era música. Un tono bajo, casi humano, que crecía y se desvanecía como una canción de cuna antigua. Diego se durmió en el suelo mientras ella seguía escuchando. Por primera vez, Clara no buscó entender. Solo quiso sentir. El suelo bajo el claro comenzó a sonar diferente. Clara colocó un micrófono especial y detectó un pulso profundo, constante, como si el corazón del bosque latiera bajo sus pies. Diego lo escuchó también y dijo que parecía un tambor gigante respirando. Clara no quiso asustarlo, pero algo dentro de ella entendió que ese sonido no era nuevo. Siempre había estado ahí, esperando que alguien lo escuchara. Clara siguió la vibración con cuidado, caminando entre raíces gruesas como serpientes dormidas. Diego la seguía de cerca, sosteniendo la linterna con las manos temblorosas. Bajo una roca cubierta de hongos, encontraron una cavidad hueca, respirando con lentitud. Clara se inclinó y sintió una corriente tibia salir de ella, como un aliento antiguo que llevaba siglos esperando un rostro humano. Clara bajó el micrófono al interior de la cavidad. Lo que escuchó no era ruido. Era un lamento suave, una melodía tan antigua que parecía venir del centro de la tierra. Diego preguntó si el bosque estaba triste. Clara respondió que no, que estaba recordando. Cada frecuencia era un nombre perdido, un suspiro guardado por generaciones de raíces. La grabación reveló algo nuevo, patrones que coincidían con antiguas canciones de cuna de pueblos desaparecidos. Clara se estremeció. El bosque no solo respiraba, recordaba. Guardaba en su sonido la historia de quienes vivieron y desaparecieron bajo sus sombras. Diego le tomó la mano y le preguntó si el bosque los recordaría también. Ella no supo qué responder. Esa noche,
Clara soñó con raíces que respiraban bajo la tierra, tejiendo recuerdos como hilos de aire. Despertó sobresaltada, con la certeza de que el bosque no pedía ser estudiado, sino escuchado. Afuera, el viento había cesado. Solo quedaba el sonido grave y lento de la tierra, respirando en silencio, igual que ellos. Cuando Clara volvió al claro, la grabadora vibraba sola. No había viento, ni hojas moviéndose, solo un sonido largo, profundo, como una nota sostenida por la respiración del mundo. Diego la acompañó, mirando cómo el aire parecía brillar alrededor del aparato. Clara no sentía miedo. Por primera vez, entendió que aquel sonido no era una advertencia. El bosque no pedía silencio. Pedía ser escuchado con el corazón. El sonido se transformó en melodía. Clara cerró los ojos y escuchó. Un canto suave, hecho de respiraciones, de hojas y ecos. Diego murmuró que parecía una canción de cuna, y Clara sintió lágrimas subirle a los ojos. Era la tierra cantándose a sí misma, recordando su voz antes de que todo se llenara de ruido. Cada nota era un suspiro que había esperado siglos para ser oído. Clara ajustó los controles intentando grabar aquella melodía imposible. Pero cada vez que la registraba, el bosque cambiaba el tono, como si jugara con ella. Diego reía. «Está vivo», dijo. Y Clara sonrió. Sí, estaba vivo. No un ser, sino todos. Raíces, aire, insectos, hojas. Todo respiraba con ellos. Todo cantaba la misma canción sin principio ni fin. Al reproducir el sonido en los altavoces, el bosque respondió. El aire cambió de densidad. Las hojas danzaron con un ritmo perfecto. Clara retrocedió, impresionada. Diego levantó los brazos como si dirigiera una orquesta invisible. Todo se movía con aquella melodía, incluso ellos. Por primera vez, el bosque y los humanos respiraban al mismo compás. El bosque cayó de pronto, pero el eco siguió dentro de ellos. Clara sintió su pecho expandirse con un ritmo que ya no era suyo. Diego le tomó la mano, aún mirando hacia los árboles. «Nos escuchó», dijo. Clara asintió en silencio. La tierra había hablado, no con palabras, sino con una respiración compartida. Y esa respiración ahora también les pertenecía. La mañana llegó con un silencio distinto. No era vacío, era plenitud. Clara despertó y sintió que el aire dentro de la cabaña respiraba con ella. Diego aún dormía, pero sonreía, como si soñara con árboles. Afuera, el bosque no sonaba igual. Había un pulso nuevo, un tono más claro. Clara entendió que ya no eran simples oyentes. Eran parte de la melodía. Salieron al amanecer. El bosque los esperaba, cubierto por un velo de luz dorada. Las hojas ya no susurraban, cantaban. Clara extendió la mano y sintió un cosquilleo en la piel, como si la brisa la reconociera. Diego corría entre los troncos, riendo. Era un despertar compartido, no solo del bosque, sino de ellos también. Clara colocó altavoces más grandes en el claro. Quiso devolverle al bosque su propia voz. Cuando la grabación comenzó a sonar, el aire se llenó de ecos. Pájaros. Todo vibró con aquella frecuencia. Diego gritó de emoción. El sonido parecía viajar por dentro de la tierra, como una corriente viva que conectaba cada rincón del bosque. Entonces ocurrió. Un destello recorrió el aire, y el bosque entero pareció encenderse. Las hojas vibraban en perfecta armonía. Los troncos temblaban suavemente, y Clara sintió la tierra latir bajo sus pies.
Diego la miró sin hablar, comprendiendo lo mismo. El bosque ya no respiraba solo. Ellos también lo hacían con él. El sonido se transformó en calma. Ya no había melodía ni suspiro, solo un silencio nuevo, más profundo, lleno de significado. Clara se arrodilló, tocó el suelo y susurró un gracias. Diego hizo lo mismo. En ese gesto sencillo, ambos comprendieron que el bosque no necesitaba palabras, bastaba con escuchar. Y el despertar fue completo. El amanecer llegó silencioso, como si el mundo contuviera la respiración antes de despertar. Clara y Diego caminaron hasta el borde del bosque. No había viento, pero las hojas se movían con lentitud, despidiéndose. Clara sabía que algo había cambiado para siempre. La grabadora, aún en su mano, guardaba la voz del bosque, pero ya no hacía falta reproducirla. El sonido vivía dentro de ellos. Clara colocó la grabadora en el suelo, justo donde todo comenzó. No dijo nada. Solo escuchó. Diego observó en silencio, entendiendo que aquella despedida no era tristeza, sino promesa. El bosque respiró una vez más, profundo y sereno. En su interior, algo respondía con el mismo ritmo. Era un diálogo sin palabras, eterno. El viento sopló al fin, llevando consigo el eco de todas las respiraciones anteriores. Clara sintió que el bosque no terminaba allí. Seguía en cada sonido del mundo, en cada hoja que temblaba al sol. Diego preguntó si volverían. Ella respondió que no hacía falta, porque el bosque ya los llevaba dentro. El sonido que Clara grabó esa noche nunca volvió a repetirse igual. A veces, al escucharlo, se oía su propia respiración entremezclada con la del bosque. Era imposible separarlas. Comprendió entonces que la tierra no pedía ser entendida, sino compartida, que la ciencia sin amor era solo ruido. El sol ascendió y el bosque despertó en silencio. Clara sonrió, sabiendo que aquel suspiro seguiría sonando mucho después de que ellos se marcharan. Diego corrió entre los árboles, riendo. Y en cada aliento, Clara sintió algo profundo, humano y eterno. No era el fin de una historia, sino el inicio de una nueva forma de escuchar.